Qué hermoso tiempo estamos viviendo. Qué hermoso es poder compartir la cena del Señor. Y como decía la alabanza, su sangre se derramó. Qué hermoso es poder disfrutar lo que Dios hace en medio de este tiempo de cena, donde juntos hemos cenado y hemos compartido como comunidad a pesar de la distancia. Eso no es impedimento para poder unirnos como iglesia y compartir la cena del Señor. Saludamos a todos los que se han estado conectando a esta transmisión y qué privilegio poder compartir la palabra de Dios contigo. Y la palabra que quiero compartir hoy está relacionada con los procesos que nosotros vivimos en nuestra vida. Hoy estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y todos estamos enfrentando adversidad. Pero en la vida enfrentamos procesos, enfrentamos momentos de adversidad, momentos donde sentimos que nos vamos a morir. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a los procesos de la vida? ¿Cómo actuamos frente a esos procesos? Y hoy quiero compartirte una palabra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Quiero pedirte que puedas tomar tu libreta, tu cuaderno, tu tablet, iPad, teléfono y puedas tomar apuntes de lo que Dios quiere hablarnos en esta hora a través de su palabra. Así que si no tienes a mano, corre a buscarlo y anota todo lo que vamos a compartir hoy, porque estoy seguro que va a bendecir tu vida y también de los que te rodean. Así que Mateo 26, 36 al 46 dice: Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. ¿Cuántos se sienten así en este momento? ¿Cuántos sienten que se van a morir y esa tristeza está inundando su corazón? Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Interesante, porque muchas veces nosotros queremos enfrentar la adversidad o el proceso con nuestras propias fuerzas. Jesús fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Si contextualizamos esta escritura, Jesús ha cenado con sus discípulos, al igual como lo hicimos nosotros. Él ha compartido la última cena y se dirige al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, donde él conocía. Dice la historia dice que Jesús visitaba y estaba constantemente en ese lugar,
Y también la Biblia, en el relato de Lucas, nos da a entender que Jesús constantemente iba a Getsemaní. Y mire lo que dice Lucas 22:39. Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Interesante es que la palabra Getsemaní en su idioma original habla de prensa de olivo. Era un lugar de proceso. Era un lugar donde se extraía aceite, y esa prensa de olivo es Getsemaní. Y lo increíble de esto es que Jesús frecuentemente visitaba Getsemaní. Pero según los historiadores, dicen que el huerto de Getsemaní era un lugar muy tranquilo. Era un lugar ideal para orar, para estar en soledad. Era un lugar como un retiro espiritual y un lugar donde Jesús también podía enseñar a sus discípulos. ¿Y por qué sabemos que Jesús constantemente iba a ese lugar? Porque Juan 18:2 dice: también Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, el Getsemaní, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar tranquilo, apropiado para orar, para descansar, para reflexionar y muy adecuado para la enseñanza. Entonces Judas conocía el lugar donde estaba Jesús y los discípulos. Lo interesante es que Getsemaní significa prensa de olivo, o sea, lugar de proceso, pero también significa, o también es un lugar de tranquilidad, de paz. Entonces Jesús estaba en el lugar del proceso, pero también estaba en el lugar de la paz, de la tranquilidad, de la reflexión. Y qué interesante, porque en nuestra vida también necesitamos lugares de descanso, lugares para reflexionar, espacio donde en medio del proceso podamos buscar fortaleza, podamos buscar la ayuda del Señor. Y hoy quiero compartir qué debemos hacer frente a los procesos. Y quiero compartirte 3 acciones que nosotros debemos tomar en tiempos de adversidad, en tiempos de proceso. Así que si estás listo, vamos, porque yo ya estoy listo, expectante a todo lo que Dios va a hacer. Mateo 26:38 dice: y les dijo Jesús a sus discípulos: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Lo primero, frente al proceso, la primera acción es reconocer la situación en la cual estamos. Y Jesús, miren, Jesús era el Mesías, el Salvador, el Señor, el Rabí. Y Él le dice a sus discípulos más cercanos: estoy triste, siento que me voy a morir. Quédense conmigo, ayúdenme en este proceso. Y Lucas, en el relato paralelo de esta historia, utiliza la palabra agonía. Y esa palabra agonía habla de que Jesús estaba viviendo un conflicto en su interior y tenía una angustia que lo apresaba, que lo afligía, que lo angustiaba de sobremanera. Y miren, también Lucas dice que en ese momento un ángel descendió para fortalecerlo. Pero lo importante de esto es que Jesús reconoció. Él no dijo: soy el líder, soy el Salvador, soy el Mesías, soy el Rabí. No, Él se mostró humano. Él se mostró cercano, se mostró vulnerable y les dijo: ¿saben qué? Ayúdenme porque tengo angustia. Siento que me voy a morir. Es tanto el peso que viene sobre mí que no puedo solo. Reconozco que estoy en esta situación. Y esto nos da una primera enseñanza tan práctica: es que no importa la posición que tengamos, la vulnerabilidad es parte del ser humano. Debería ser parte de nosotros. Y no porque tenemos una posición
de padre, madre, esposo, hijo, pastor, líder, vamos a dejar de reconocer. Todos, escúcheme muy bien, todos enfrentamos procesos. Todos sentimos en momentos de nuestra vida que vamos a morir, que no podemos más. Todos en momentos en la vida la angustia nos invade. Entonces en este punto tenemos la opción de callarnos, de reprimir lo que estamos sintiendo o de reconocer, de sacar a la luz lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Reconocer, escuche muy bien, reconocer siempre nos va a ayudar a crecer en nuestra vida. Mientras que callar nos va a llevar a vivir una vida de apariencia. Cuando nosotros reconocemos, estamos listos para crecer. Cuando nosotros callamos, estamos listos para aparentar. Porque no hay superhéroes. No hay superpastores, ni superlíderes, ni supermadres, ni superpadres, ni superhijos. Hay seres humanos vulnerables que necesitamos reconocer que en etapas de nuestra vida no podemos. Nos sentimos tristes y angustiados. Entonces, en este punto, el desafío es reconocer, no callar. Porque cuando callo voy a tener que vivir de apariencia. Voy a tener que vivir aparentando algo que no soy. Y por mucho tiempo nos enseñaron que el líder no debía decir, que el pastor no debía mostrarse vulnerable porque si no perdía la credibilidad. Que los padres no pueden mostrarse vulnerables ante sus hijos. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque todos necesitamos en etapas de nuestra vida reconocer. Estoy sintiéndome mal. Me están atacando las crisis de pánico. Estoy viviendo con temor. Estoy viviendo con miedo, con ansiedad. No puedo dormir en la noche. Tengo inseguridad por lo que estamos viviendo. Tengo temor a perder el empleo. Es parte del ser humano reconocer lo que nosotros estamos viviendo en medio de este tiempo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Mateo capítulo 26, versículo 37 dice: Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran. Qué interesante. Luego empezó a sentir una tristeza profunda. Miren, lo segundo es buscar. Lo primero frente al proceso es reconocer. Me pasa esto, estoy viviendo esto, etc. Lo segundo es buscar. Buscar personas que nos ayuden en este proceso. Jesús tenía su círculo íntimo compuesto por Pedro, por Santiago y por Juan. Eran sus cercanos, su círculo íntimo, y a ellos Jesús le contó. No lo publicó en una red social diciendo me siento mal, estoy angustiado, ¿quién me ayuda? No, sino que él le contó a los cercanos lo que estaba viviendo para poder sentir esa ayuda. Y me encanta como lo dice Mateo, para que lo acompañaran, porque los procesos necesitamos de compañía. Necesitamos saber a quién puedo llamar cuando estoy enfrentando momentos difíciles. El cristianismo no se hizo para vivir en aislamiento. Por eso los grupos de conexión, por eso las relaciones son tan importantes. Por eso tener personas cercanas para contar y en quién contar es fundamental. Personas que cuando seamos vulnerables no se espanten, no se asusten, no salgan corriendo, sino se acerquen y puedan ayudarnos. Jesús se rodeó de los más cercanos para que lo acompañaran en su proceso difícil. Él tenía su círculo íntimo. Jesús se rodeó de personas, pero aún así se sentía solo. Y miren, y aquí pareciera ser que hay una contradicción, pero es parte del proceso. En el proceso suceden dos cosas. Primero, es que hay momentos en el proceso donde nosotros vamos a estar acompañados por gente que va a estar ahí ayudándonos.
Pero hay otra parte del proceso donde nosotros vamos a tener que enfrentarlo solos, solas. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Y miren, Lucas 24:41 dice: Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Se alejó un poco. Jesús fue a ver a los discípulos estaban ahí, pero estaban durmiendo. Fue la segunda vez, estaban durmiendo. Fue la tercera vez y estaban durmiendo. Su círculo íntimo estaba ahí, pero estaba durmiendo. Y ahí entendemos que en el proceso hay momentos donde la gente puede estar a nuestro lado, pero de igual forma nos vamos a sentir solos. Porque hay parte del proceso que tenemos que vivirlo en soledad. No porque Dios sea malo, sino porque Él quiere enseñarnos algo y porque en la soledad aprendemos cosas que no aprendemos cuando estamos con gente. Y aprendemos que Dios nos puede fortalecer. Y mire, Lucas 22:43, en el momento de mayor soledad de Jesús, mire lo que sucedió. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Recuerden, Lucas usó la palabra agonía. Y en medio de esa agonía, un ángel descendió para fortalecer la vida de Jesús. Y esto es lo interesante de esta parte. ¿Por qué? Porque sí, en un momento necesitamos rodearnos de gente, pero hay otro momento del proceso donde la soledad será nuestra compañía, donde el mirar al lado y no ver a nadie nos puede asustar. Pero en el momento de soledad, Dios quiere mostrar su gracia, Dios quiere mostrar su misericordia, Dios quiere mostrar que su mano está para fortalecernos, para animarnos. Y es en el momento de soledad donde experimentamos también la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que después podamos entender a otros. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar este momento solo? Y mire, hay uno, como no sé si poema de un escritor que dice: fue a solas que el Salvador oró, en el Getsemaní tenebroso, solo la amarga copa bebió, sufriendo todo allí por mí, solo todo lo cargó para salvar a los suyos, solo sufrió, solo sangró, solo murió. Qué tremendo. Porque en el Getsemaní solo sufrió, solo sangró y solo murió después. ¿Y sabes por qué? Porque después en hebreo nos dice que nuestro gran sumo sacerdote llamado Jesús, Él se va a compadecer de nosotros porque sufrió y fue tentado en todo. ¿Por qué Jesús enfrentó soledad? Para entender a los que hoy viven en soledad. ¿Por qué en el proceso enfrentamos soledad? Para entender a aquellos que viven también en soledad. No podemos entender a alguien que vive soledad si yo no he experimentado la soledad. No le puedo hablar a alguien de gracia y fortaleza en tiempo de proceso cuando yo no he sido fortalecido en el tiempo del proceso. Entonces todo lo que experimentamos en nuestra vida lo experimentamos para poder ayudar a aquellos que nos rodean. Jesús vivió y pasó todo lo que pasó para poder entendernos a nosotros y para que hoy nos diga claramente: cuando te sientas solo, recuerda que yo también estuve solo y que Dios me fortaleció en el proceso de mi vida. Entonces en esta parte del proceso estamos acompañados, pero también en parte del proceso estamos solos, para que en ese momento podamos experimentar la gracia, la fortaleza, la compasión y la bondad del Señor. ¿Te has sentido solo? ¿Te han dado ganas de llorar? ¿Lloras por las noches? ¿Sufres crisis de pánico?
¿Estás angustiado? ¿Estás quizás cansado de todo este encierro y de todo lo que estamos viviendo? Quizás por las noches no puedes dormir. Quizás por las mañanas no quieres levantarte porque tu cuerpo está agotado, está cansado. Quizás has tratado de buscar ayuda y te has sentido solo. ¿Sabes qué? Es el momento preciso para que Dios pueda fortalecerte, para que Dios pueda animarte, para que Dios pueda renovar tu fuerza, para que entiendas que en ese momento Dios es el único que te puede ayudar. No es una pastilla, no es un medicamento, no es una agüita para relajarnos. Es Dios quien nos puede fortalecer en el momento más duro de nuestra vida. Solo sufrió, solo sangró, solo murió. Quizá hoy estás solo llorando, solo sufriendo y solo enfrentando lo que estás viviendo, pero no estás solo ni sola. Dios está ahí para ayudarte y para fortalecerte. Y lo tercero, primero, en el proceso debemos reconocer lo que estamos viviendo, ser vulnerables. Lo segundo es buscar personas que me ayuden, pero también entender que en ese proceso vamos a vivir momentos de soledad. Y lo tercero, Mateo 26, 45 al 46 dice: Luego volvió Jesús donde estaban los 3 discípulos y le dijo: ¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Este es el clímax de la historia. Y te resumo cómo vamos hasta aquí. Jesús terminó de cenar, se fue a Getsemaní, lugar de proceso, prensa de olivo, pero también lugar de tranquilidad. En ese lugar Él reconoce frente a sus discípulos que no está bien, que está angustiado, que siente que se va a morir. Luego busca ayuda. Sus discípulos en varias oportunidades se duermen. Jesús entiende que es un proceso que debe vivir solo. En ese proceso de soledad, desciende un ángel, lo fortalece, lo anima, lo levanta. Y llega lo tercero. La tercera acción frente al proceso es enfrentar. Y Jesús dice en la parte final del versículo 46, dice: levántense, vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Jesús no se quedó lamentando porque sus discípulos se quedaron dormidos. Él no se quedó lamentando, sino que en medio del dolor se levantó. No porque el dolor se había terminado, sino porque la fortaleza de Dios había llegado. Y esto me maravilla, porque no tiene que terminar el dolor ni el proceso para levantarnos, porque el proceso de Jesús no había terminado. Es más, estaba recién comenzando. Pero Él, en medio del dolor y de todo lo que estaba sintiendo, decidió enfrentar, decidió levantarse y decirle a sus discípulos: ¡Hey, vamos! Levantémonos. Y este es un mensaje para hoy, año 2020, en medio de una pandemia. Enfrentemos lo que estamos viviendo, porque el proceso nos puede detener o nos puede hacer crecer. Escuche, los procesos no son para destruirnos, los procesos son para fortalecernos. Lo repito, los procesos no son para destruirnos, los procesos son para fortalecernos. Tenemos la decisión de quedarnos atrapados en la angustia o levantarnos y continuar con nuestra vida. Cada proceso en nuestra vida, por más duro que parezca, no es el fin de la historia. Cada proceso en nuestra vida, por más duro que parezca, no es el final de la historia. Entonces hoy quiero invitarte que te puedas parar, literalmente o quizás simbólicamente te puedas parar y decir: voy a enfrentar lo que estoy viviendo, voy a reconocer
que estoy viviendo esto. Voy a buscar ayuda y aun cuando me sienta solo, me voy a levantar y voy a enfrentar lo que estoy viviendo. Porque el temor no es el fin de la historia. Esta pandemia no es el final de la historia. La pérdida de un ser querido no es el final de la historia. Quizás te has contagiado de COVID-19, no es el final de la historia. Quizás perdiste, como decía, un ser querido, no es el final de la historia. La crisis de pánico que estás viviendo, escúchame bien, no es el final de la historia. La depresión, ansiedad, angustia, no es el final de la historia. No es el final de la historia. Lucas dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y en su sentido original, afirmar el rostro significa ponerse de pie, levantarse y enfrentar todo lo que viene. Porque aún cuando el dolor no desaparece, podemos tomar la decisión de enfrentar, de levantarnos y decirle: miedo, no me vas a detener. Depresión, no me vas a detener. Crisis de pánico, no me vas a detener. Ansiedad, no me vas a detener. Desempleo, no me vas a detener. Contagio de COVID no me va a detener. Desempleo no me va a detener. La pandemia que estamos viviendo no me va a detener. Voy a firmar mi rostro, me voy a levantar y voy a continuar adelante, porque la historia no ha terminado. Lo que estás viviendo hoy no es el fin de la historia. Lo que vivió Jesús en Getsemaní, lugar de prensa, no fue el final, fue el inicio de algo grande. Porque cuando aprendemos a vivir el proceso, ese proceso nos fortalece. Porque el proceso nos puede detener o el proceso nos puede hacer crecer. Y hoy yo quiero crecer en medio de este proceso. Quiero salir más fuerte y me voy a parar y le voy a decir: no voy a tener miedo. Y cuando venga el miedo, me voy a levantar. Y cuando la angustia inunde mi corazón, me voy a levantar, voy a continuar, voy a seguir. ¿Sabes por qué? Porque el proceso nunca ha sido para derribarte, sino para fortalecerte. Tú que estás ahí escuchando y mirando, estoy expectante y emocionado, porque siento que esta palabra va a bendecir tanto tu vida. Porque muchas veces el proceso nos hace llorar, nos hace lamentarnos, nos hace decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y nos puede llevar a víctima. Pero hoy día no hay víctima, hoy día hay vencedores que se levantan al igual que Jesús y que dicen: vamos, porque esto no nos va a detener. Así que en el lugar donde tú estás, ponte en pie. Yo no me voy a poner en pie porque si no la cámara me va a desenfocar. Pero tú ponte en pie donde tú estás, con tu familia, con tu esposo, con tu hijo, y comienza a decir: no me va a detener el miedo, no me va a detener la ansiedad, no me va a detener la crisis, porque yo he decidido en el proceso reconocer lo que estoy buscando, lo que estoy viviendo. He decidido buscar ayuda en gente, pero también entiendo que la soledad me fortalece, y también he decidido enfrentar lo que estamos viviendo. Aunque todo cambie, mi fe en Dios no va a cambiar. Así que ora conmigo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta tu palabra. Pido que puedas bendecir a cada uno de los que está viendo, de los que está escuchando, y que nos ayudes en tiempos de proceso a reconocer, a buscar y también a enfrentar lo que estamos viviendo. Que tu palabra, que tu presencia pueda tocar lo más profundo del corazón. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes qué? Siento fuertemente en mi espíritu que esta palabra ha bendecido tu vida. Y donde tú estás, esas lágrimas que estás derramando son las lágrimas que te van a fortalecer para continuar. Así que Dios te bendiga, te fortalezca en este tiempo.